Formato podcast. Historias con voz propia. A tu ritmo, el podcast de los corredores populares, con Chema Martínez Pastor y Pablo Villalobos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de A Tu Ritmo, el programa número 6 de la temporada 15 de A Tu Ritmo. ¿Qué tal, Pablo Villalobos? ¿Cómo estás? Bien. Estamos solos hoy. Hoy estamos solos. Nos acompaña un poquito de dolor de pierna y dolor de cuerpo, de las gripes a lo mejor que han estado por ahí circulando. Me vais a perdonar a mí, particularmente mi voz, que no se me nota mucho hoy. Si hubiéramos tenido que grabar este programa la semana pasada, probablemente echasteis de menos el programa. Era la semana que se cumplían 15 días del anterior programa, que habría supuesto la vuelta, pero como el lunes era festivo, pues decidimos tomarnos de vacaciones. Espero que nos perdonéis y espero que perdonéis mi voz. Como digo, pero la semana pasada tampoco habría podido grabar porque estaba malísimo. Y es que hemos venido Pablo y yo, no tenemos invitado hoy porque lo que queremos hacer es un cierre de año, no de temporada, porque bueno, las carreras siguen marcando nuestros entrenamientos y seguimos con el calendario bastante lleno, pero ha habido un cierre de año tanto de carreras organizadas como de, pues un poco el bajón de típico que hacemos todos en este momento del año, salvo, Pablo, probablemente la gente a la que estás entrenando para el maratón de Sevilla, ¿verdad? Sí, bueno, ya también está la gente con objetivos de primavera y demás, así que bueno, pues ya sí que está muchos corredores con el acelerador a fondo, pero bueno, eso también es un clásico, ¿no? Siempre hay objetivos y siempre hay gente que va a estar en marcha, pero sí que es cierto que tanto el verano como bueno, pues el final de año suponen un pequeño paloncillo a veces a nivel de objetivos, la gente que prepara objetivos de otoño y luego ya se plantea los nuevos propósitos de cara al año que viene, pues sobre todo, por ejemplo, aquí en Madrid, pues tenemos ahí el Maratón de Madrid, que es una cita bastante obligada o la media, que mucha gente pues empieza a prepararlo después de fin de año, ¿no? Prefieren disfrutar de las navidades sin tanta presión. Y que mucha gente ha aprovechado, hay que decirlo, el Black Friday para apuntarse a esta prueba, que es de las tradicionales, que en estas fechas hace un pequeño descuento en sus dorsales. Bueno, y el sorteo de Londres, que ha salido hace poco, y hemos vuelto a conocer este año a alguien que le ha tocado. Bueno, está más fácil Chema, que nunca. Es algo, bueno, eso es casi como el Euromillón, que es lo que un dorsal del Maratón de Londres. Sí, pues enhorabuena, si nos estáis escuchando y os ha tocado. Y es verdad que, a ver, a mí, Pablo, no me acaba de gustar siempre el que nos dejamos llevar mucho por los maratones, ¿no? Al final el maratón parece ser que es el que marca el devenir de las temporadas y que es como las grandes citas que se preparan. Bueno, a ver, hay muchísima gente corriendo que no va a preparar maratón, que no está preparando maratón o que la mayoría y no le apetece, claro. El medio maratón es un poco la carrera más... Eso es. Que más corre la gente y que más prepara, ¿no? Pero tenemos que decir, una vez dicho esto, que hoy vamos a hablar bastante de maratón, porque además coincide que el final de año es en España, tenemos un póker, normalmente eran 3, ahora tenemos un pequeño póker de maratones al final de año y se han celebrado durante 4 semanas consecutivas. Hemos tenido el maratón de San Sebastián, maratón de Elche Alicante, primera edición, maratón de Valencia y el último en celebrarse este domingo pasado, maratón de Málaga. Y va a ser inevitable que hablemos en el programa de hoy, como cierre de año, de estos maratones. Ahora comentamos una cosa, vamos, si queréis, por orden. Vamos a empezar hablando del maratón de Valencia. Sí. Porque Pablo durante estas semanas ha hecho un análisis con un nombre muy original, que ahora nos explicará por qué. Se llama el post-mortem del maratón de Valencia. Sí, y bueno, pues me tocó... Por suerte, pues estuve comentando la prueba en directo a través del canal de Eurosport, en ese canal de televisión, porque bueno, normalmente el fijo, los que sigan esas retransmisiones de las maratones suele ser Luis Miguel Martín Berlanas, recordman español de 3.000 obstáculos, ahora entrenador, precisamente entrenador de Tariku, Carlos Mayo y Yago Rojo, aunque Yago pues sabemos que finalmente no pudo correr en Valencia por problemas físicos, y entonces estaba allí en Valencia y bueno, pues tiraron ahí de plan B y pude estar disfrutando, y eso, bueno, es una manera muy especial de disfrutar una maratón porque te hace trabajar un poquito, porque te tienes que empollar el listado de corredores de élite, que además en Valencia es inmenso,
y luego, bueno, pues preparar un poquito la prueba. Entonces, aprovechando ese trabajo de documentación y de preparación y de haber podido ver la prueba en detalle, ¿no? Y de estar retransmitiéndola, pues eso es esa especie de post-mortem que es un poco, a Chema le ha hecho gracia, pero es una terminología que yo he visto usada pues a veces por gente que se dedica, bueno, a startups, a montar empresas, cuando, bueno, pues una no va bien y tienen que acabar cerrando, pues es una especie de análisis una vez que ha ido mal la aventura empresarial de por qué ha ido mal, ¿no? Si ha sido un problema de producto, de mercado, de equipo, etcétera, etcétera, y hacen un poco ese análisis en frío después de que han tenido que cerrar el negocio. Y en este caso hacemos un análisis en frío una vez finaliza el maratón, que suele decirse pues a toro pasado todos bueno, sabemos, pero viene bien esos datos. La diferencia es que en el caso de las startups, como dices, cobra mucho sentido cuando las cosas no han salido tan bien. Para aprender un poco de pero los este errores. Análisis que tú propones no es tanto analizar cosas malas, sino analizar datos en frío y ver para qué sirve esto, porque el análisis que tú has hecho, ahora nos explicarás la metodología y los datos que has sacado, pero era básicamente ver los resultados en términos globales que había dado la élite que participaba en Valencia, ¿no? Más o menos. ¿Y esto sirve para compararla con otras pruebas? Bueno, tengo mis dudas, ¿no? Porque Valencia es un maratón un poco especial, es un maratón muy plano que está ahora mismo en la mente de todos como, pues, si no el mejor, pues uno de los mejores maratones del mundo para hacer marca personal. Entonces, claro, el sesgo con el que vienen los corredores, sobre todo los corredores de élite, también los populares, es que la gente va a Valencia a hacer marca. ¿No? No es lo mismo que puede pasar, por irnos a otro extremo, ¿no? Pues al maratón de Nueva York, pues probablemente un alto porcentaje de corredores que van al maratón de Nueva York van en plan turista a disfrutar de la carrera, saben que el perfil es duro, que no van a hacer buen tiempo y van a pasarlo bien. El viaje, pues, tiene sus... Si vienes desde Europa, pues te toca saltar el charco con el jet lag, te toca hacer turismo por la ciudad. Entonces, bueno, pues no es el objetivo prioritario el resultado deportivo. Sin embargo, en un maratón como Valencia, como pueda pasar también, no sé, en Sevilla o en Berlín o en Chicago, el mismo pues, Londres, pues sí que son maratones en el que, bueno, pues un alto porcentaje de corredores, sobre todo de la élite, su objetivo es hacer marca. Entonces, bueno, partiendo de esa premisa y con el volumen de corredores que hay, pues está bien ver esos niveles, ¿no? Que muchas veces hablamos, bueno, ¿cuántos consiguen su objetivo? ¿Cuántos petan? ¿Se retiran cuando petan o llegan a meta como sea? Bueno, pues ese serie de preguntas, no sé si será comparable estos datos para otros maratones, que no tienen a lo mejor tanta densidad y demás, pero a lo mejor estoy seguro que para el año que viene, para el Maratón de Valencia, pues sí que puede ser una referencia de cómo ha ido, ¿no? Y nos puede servir a los corredores populares para decir, oye, pues a lo mejor si no nos ha salido el objetivo que buscábamos en el maratón, que buscábamos de tiempo, pues no es tan raro que no te salga, ¿no? Porque hay un porcentaje de fallo incluso entre la gente de élite que, como yo siempre digo, somos todos humanos. Pero es cierto que el corredor de élite pues tiene los objetivos mucho más claros y la preparación mucho más específica. Entonces suele acertar o suele ir mucho más al límite y puede acertar a lo mejor, yo creo que en una mayor medida, a lo mejor que un corredor popular, ¿no? Pero y otra cosa que estaba pensando, que sí que puede ser una medida de la propia Maratón de Valencia entre ediciones, porque por ejemplo este año sí que he escuchado, yo no pude seguir la prueba, no estaba fuera, que ha habido quizá un poco más calor que otros años, ¿no? O hay años que hay viento, que hay mal tiempo, lo que sea, sí que puedes comparar cómo eso influye en el rendimiento. A lo mejor de una prueba, ¿no? Eso es un dato más que te puede ayudar a decir, oye, pues sí que se ha notado el mal tiempo o no, porque, por ejemplo, bueno, este año una intuición que yo he tenido tanto por lo que vi en la prueba por televisión como luego, aunque no lo he analizado en detalle, los tiempos parciales, pero en general los ritmos de las liebres han sido más lentos de los previstos y eso ha ayudado a que pues la gente que realmente ha ido más cómoda en esa primera media maratón ha conseguido el resultado deportivo que buscaba, ¿no? De la marca personal. Sin embargo, gente que ha ido un poco más al límite pues lo ha acabado pagando, ¿no? Y ahí a lo mejor sí que se puede haber notado ese extra de dureza por el calor y la humedad. Que una liebre vaya más lenta es un arma de doble filo. Claro, para la cabeza de carrera entiendo que es menos vistoso,
A nivel de resultados, pero de objetivos, puede que se sume gente que se vea con posibilidad de seguirles y acelere de más en la primera mitad, ¿no? Claro, la gente que realmente esté para hacer su tiempo. O sea, si tú realmente estás en que es lo que yo pienso a veces, ¿no? Cuando tú realmente estás en tu mejor momento y has entrenado muy bien y estás para hacer marca personal, hay veces que hasta da un poco igual la estrategia, vas a hacer marca personal. O sea, al final, que estamos hablando de que la liebre pasará un poco más lenta de lo previsto, pues a lo mejor 15, 20, 30 segundos más lento el medio maratón. O sea, que tampoco es que digas, no, es que han salido 5 minutos más lento. Pues ahí, claro, ahí no es imposible, ¿no? Pero bueno, que a veces los márgenes son muy estrechos y el que está bien, ¿no? Que nos sorprendemos de, ¡ay, qué mal día! Y fulanito ha hecho marca. Bueno, es que a lo mejor estaba él también, claro, que iba a hacer marca aunque le tiraran balones por el camino, ¿no? Pero bueno. Bueno, entonces, gran titular. ¿El resultado de la élite en Valencia lo consideras positivo, relevante, llamativo por alguna razón? Bueno, a mí me ha confirmado. Tenemos un poco la idea de que normalmente hay un 50%, en torno a un 50% de éxito en la maratón. O sea, 1 de cada 2 corredores le puede salir bien su objetivo. Uh-huh. Hemos visto, así a grandes rasgos, que en chicas prácticamente han clavado ese 50%, de las corredoras de élite que han acabado la prueba han hecho marca personal, y en chicos se ha quedado en el 40 y pico %. O sea, que más o menos claro. Eso quiere decir que probablemente todos han llegado con ese sesgo de que venían preparados y para hacer marca, porque ha habido gente que estaba en el listado y que no han llegado a salir, que pues son lesiones de última hora, problemas como a lo mejor como el de Yago, ¿no? De la última semana, una lesión de último momento, gente que no ha salido, pero la gente que ha salido, 1 de cada 2 prácticamente han hecho marca personal. Claro, eso es lo primero que creo que hay que explicar, ¿no? Porque desde la óptica de los populares, los que corremos de manera recreacional y que nos apetece, por ejemplo, apuntarnos a un maratón al año, el hecho de que cada maratón que corramos no intentamos nuestra mejor marca personal en cada maratón. Nosotros no tenemos un margen de mejora en nuestro rendimiento. Suele pasar a veces porque, bueno, hemos empezado a entrenar ya con edades más mayores o lo que sea y tenemos cierto margen de mejora. Pero vamos, yo hablo desde los personales, es muy complicado que todas las carreras, todos los maratones que hagas intentes mejorar, sobre todo cuando ya llevas, como en mi caso, a partir del 17, ya lo empiezas a considerar difícil. Pero en la élite, que vas a correr a lo mejor 10, 12 maratones en toda tu vida deportiva, sí es posible que habitualmente mejores en tu último... O por lo menos que cuando te pongas en la salida sea para intentarlo, ¿no? Claro. Ese es el objetivo. Más allá de que pueda haber, porque por ejemplo sí que hay unas mínimas de participación. En este año próximo año 2026 hay Campeonato de Europa de maratón. Entonces pues muchos corredores, sobre todo europeos, pues iban en busca de esas mínimas que eran 2:09, 30 en chicos. Bueno, no sé si es la de la española, la europea puede que pida a lo mejor algo más, o sea, más tiempo, y igual en chicas, ¿no? Y luego también pues había intentos de récords nacionales, intentos de marcas personales. Ya no vale todavía para el mundial, en principio el plazo para hacer las mínimas para el Campeonato del Mundo, que sería en 2027, no empiezan hasta el 1 de enero, ¿no? Entonces todavía no valdría para ese Campeonato del Mundo, pero bueno, la gente de otras latitudes o de otros continentes también tienen sus campeonatos continentales, ¿no? El Panamericano, los Juegos de África o el Campeonato del Mundo, el Campeonato Africano o el Asiático, etcétera, etcétera. O sea, cada uno tiene ahí muchos objetivos, más allá incluso, bueno, pues de hacer su marca personal, ¿no? O sea... Pero bueno, si quieres vamos un poquito a los datos, te leo ahí un poquillo, que lo tengo ahí publicado en mi blog por si alguien lo quiere leer, y vemos un poquito qué referencias, un poco de datos he tomado y luego analizamos un poco los datos que han salido de ahí, ¿no? Lo primero que he hecho, tenía la suerte de, como prensa, aunque yo creo que era accesible para mucha gente, de tener acceso al listado de salida de la Maratón de Valencia. Ese listado de salida había 113 corredoras en categoría femenina y me parece que en categoría masculina había 109 corredoras femeninas y en chicos había... 144. No, eso es lo que finalizaron. Había 200 corredores. Wow. 200 corredores. O sea, estamos hablando de más de 300 corredores de élite, que para que os hagáis una idea a nivel de marcas, en chicos entraban en ese listado corredores que si tenían marca en maratón por debajo de 2 horas 20,
¿vale? En la Open había también corredores de esos niveles, ¿vale? Pero ahora vamos a hablar solo de la élite. Había en la Open también había gente corriendo por debajo de 2 horas 20, 2:20 y poco, pero en lo que era con esa característica de élite eran todos corredores por debajo de 2 horas 20. Luego había bastantes debutantes de media maratón, pero claro, por ejemplo, estamos hablando de los debutantes de media maratón como muy lento, pues hora 4, hora 5 y en chicas hora 12, hora 13. ¿Vale? Hablamos de los que llevan su apellido en el dorsal, sí, ¿no? Los que no tienen un número, sino un apellido. Por así decirlo, ¿vale? Bueno, eso es 300. Luego, a partir de ahí, pues, ¿qué criterios? Pues eso, ver si habían salido finalmente, si habiendo salido habían acabado la prueba o no, ¿vale? Porque hay corredores que no han finalizado la prueba, se han retirado, luego eso lo analizamos y luego dentro de los que han acabado, pues analizábamos ese resultado deportivo, ¿no? Si habían mejorado su marca personal, la que traían era, pues lo calificamos como marca personal, ¿no? Habían conseguido su objetivo y si no lo habían conseguido, pues también es interesante ver dónde se quedan de esa marca personal, ¿no? Entonces ahí establecí un baremo que eso me lo inventé yo, no lo he cogido de ningún sitio y yo lo definí ahí, además le puse un poco un adjetivo, ¿no? Pues, por ejemplo, los que se han quedado a menos de un minuto de su marca personal en maratón, pues eso era como un tiro al palo, al final es casi. Bueno, pues casi, o sea que en otro maratón a lo mejor en las mismas condiciones te podía haber salido la marca porque te has quedado a 5 segundos, 15 segundos, 20 segundos. Es un margen de error que bueno, pues por cualquier circunstancia en otro maratón te podría haber salido, ¿no? Luego, entre 1 y 3 minutos, que para mí es un buen resultado en un maratón, porque quiere decir que has salido a tu ritmo objetivo, pero has pinchado un pelín más de la cuenta probablemente en los últimos kilómetros y se te ha ido un poco la marca, pero está bien, es un buen resultado. Si buscabas una marca de 2.7 y te vas a 2.9, pues no puedes decir que lo has hecho mal. O sea, probablemente a lo mejor no estés contento, no has hecho marca, pero has pinchado un poco al final, pero bueno. Luego ya un poco más de tiempo perdido, entre 3 y 5 minutos, que eso ya quiere decir que probablemente pues en los últimos kilómetros se te ha ido la marca. Y luego ya pues otros criterios de petardazo y estando en Valencia la mascleta, ¿no? Pues si pierdes entre 5 y 10 minutos de tu marca, quiere decir que o en la parte final te has desfondado y has acabado muy mal, o ya probablemente a mitad de carrera has empezado a perder ahí un tiempo que no te ha dejado. Probablemente a lo mejor una molestia, te ha alejado mucho de tu así, ¿no? Te has tenido que parar, a estirar o alguna cosa. Te ha alejado mucho de tu objetivo, ¿no? Y más de 10 minutos, pues ahí entraríamos un poco en ese margen de a la hora de analizar, de decir, oye, el atleta de élite cuando ve que no le sale su objetivo y por mucho acaba o no acaba, ¿no? Bueno, comentabas un caso del atleta español Dani Mateo que por ejemplo no acabó, no tuvo buenas sensaciones en Valencia, se paró en el 25 y bueno, decidió esta semana correr en Málaga y no le ha ido mal, no le ha ido bien, probablemente su objetivo hubiera sido andar en 2.7, 2.9, por lo menos en esa marca de cara al europeo, pero bueno, ha finalizado con una buena marca de 2.13 que para haber hecho ese cambio de correr una maratón una semana después siguiente, y quedó séptimo de la general en Málaga, o sea, sí. No está nada mal. Primer español y séptimo de la general. Luego hay que tener en cuenta una cosa, porque claro, por ejemplo, ¿cómo defines, que es un problema que me encontré, cómo defines que un corredor que debutaba con marca en media maratón y debutaba en maratón ha hecho marca personal, ha cumplido su objetivo? Bueno, claro, él tendrá en su mente el objetivo, a lo mejor querría hacer la marca que sea, ¿no? Público, no hay un registro de a cuánto quieren correr. No lo podemos saber, no le hemos podido llamar uno a uno, ¿no? Entonces yo me he tirado de un documento muy interesante que son unas tablas internacionales de puntuación, que es unas tablas estadísticas que se desarrollaron hace un mogollón de años por parte de unos estadísticos que estaban en Hungría, antes se llamaban tablas húngaras, ahora pues las adoptó la World Athletics, la Federación Internacional de Atletismo, para establecer, por un lado, las puntuaciones de pruebas combinadas y, por otro lado, para poder hacer comparativas de pruebas y valoración de marcas entre diferentes pruebas, ¿no? Comparar un salto de longitud con un 4 vallas, con un maratón, ¿no? Entonces son unas tablas de puntuación que van hasta 1.400 puntos. En los récords del mundo suelen rondar los 1.200, 1.300 por ahí. Y ahí nos permite comparar. Entonces yo cogía la marca que tenían esos atletas en media maratón y decía, bueno, pues si tiene 1 hora 3:20 en media maratón, eso equivale por puntos a maratón a 2:13. Pues si baja de 2:13, ha hecho marca personal, ha hecho un buen debut. Claro, ¿no? y esto sí que lo hiciste una por una, fuiste viendo las marcas, el valor de la marca en media maratón o en 10 kilómetros, porque había algunos atletas que venían con marca de 10 kilómetros, y hacer esa proyección de cuánto valía esa marca en maratón y luego ver si realmente lo han conseguido o no. Y luego
otro, por así decirlo, otro eje de análisis era en los corredores que habían abandonado, ¿no? Ver en qué punto de la carrera habían abandonado, en qué punto kilométrico, y luego también me interesaba no solo en qué punto kilométrico, sino que, porque en la aplicación de cronometraje de la Maratón de Valencia, pues cuando tú te parabas o no finalizabas la prueba, te venía el tiempo que habías hecho en el último paso y luego te seguía saliendo la proyección que llevaba, según ese último paso, la proyección de tiempo en meta. Entonces yo comparaba esa proyección de tiempo en meta con su objetivo, ¿no? Con su marca personal o su marca objetiva que tienen que hacer para marca personal, para saber si se retiraron cuando iban al tiempo. Claro, no es lo mismo pararse cuando vas a ritmo de marca personal, claro, que a lo mejor puede ser, pues por ejemplo, lo que le pasó a Dani, ¿no? Él iba a un ritmo en torno a 3.1 el 1000, 3.2, que es un ritmo de su marca personal de 2.7 y se paró en el 25 y tú puedes pensar, ¿pero por qué se ha parado? Pues probablemente porque él era consciente de que por sensaciones y pues no iba a poder completar la maratón a ese ritmo y prefirió antes guardar de la ropa, quemar las naves, ¿no? Ese podría ser el caso que todos tenemos en mente del deportista de élite que dice, me guardo para otro cartucho, ¿no? Ya sea la semana siguiente en Málaga o sea un maratón de primavera, ¿no? Que en el que poder volver a intentar ese objetivo de marca personal. Y los que a lo mejor se retiraron pues ya cuando iban mal, ¿no? Que a lo mejor pues han intentado estirar el chicle o no, o han estado a lo mejor debatiéndose en su cabeza si seguían o no. Claro, pero pero ¿y eso cómo lo metes en el ranking final? Porque claro... No, esa parte, eso es un análisis. Vale, esto es un análisis tuyo. No lo meto, vale, claro, vale, porque claro. Para empezar partimos de una muestra de los que no han acabado. Claro, ¿cómo comparas el que se ha ido en el 25 cuando bajaba un segundo por kilómetro que el que se ha ido en el 35 cuando empezaba a meter 15, ¿no? Nos puede dar un mapa de decir, y podemos ver si hay diferencias, y bueno, dónde hay más perfiles y si hay incluso diferencias, por ejemplo, entre hombres y mujeres. Bueno, entonces, con toda esta metodología que me flipa, o sea, súper científica, Pablo, muy bien, ¿cuál es el resultado final? Es decir, ¿cuántos pegaron un tiro al palo? Venga, ¿cuánta gente cumplió su objetivo? Venga, pues vamos a hablar un poco por sexos, ¿no? En la élite femenina, como hemos dicho, había 109 corredoras. Salieron 93. Y de las 93 llegaron a meta 78, ¿vale? O sea que hubo 15 abandonos. O sea, no está mal, ¿eh? Es un porcentaje de llegadas a meta bastante alto. De esas 78 corredoras que llegaron a meta, hicieron marca personal 40. O sea, prácticamente 50%. Wow. 50% sería 39, pues incluso un pelín más del 50%. Más. Si nos vamos al total de las que salieron, nos quedamos en un 42% de éxito, ¿vale? O sea, yo creo que es bastante interesante, ¿no? O sea, he puesto ahí, por ejemplo, de las que corrieron, 34 batieron su marca en maratón, 5 debutantes hicieron el equivalente a su marca en media maratón, su proyección, y hubo una debutante con marca en 10 kilómetros, que eso es anecdótico, porque dices tú, ¿quién va a debutar en maratón sin haber corrido una media? Pues era una corredora de montaña, que cada vez va siendo más habitual que hagan a sus pinitos en el asfalto, además una corredora de montaña noruega, que fue cuarta en Canfranc en la distancia maratón este pasado mes de septiembre y que venía con marca de 10K, creo que un 33 y pico, que no está nada mal, y hizo 2.29 en la maratón. O sea, fue una de las que consiguió refrendar un poco la marca que valía por su marca de 10K, claro. Ahí tienes que hacerlo, a lo mejor te toca a ti, Pablo, la tabla de equivalencia con un maratón de montaña. Claro, pero es que depende de qué maratón de montaña. Ahí nos metemos en mucho jaleo. Vale. En chicos, pues si quieres, nos vamos a los chicos en ese aspecto, pues ya hemos dicho que había 200 corredores de élite en el listado, salieron 184, nada menos, o sea, 184 corredores con menos de 2.20 en maratón. Buen porcentaje. De esos 184, pues acabaron 144. O sea, hubo ahí unos 40 corredores, más o menos casi podemos decir a ojo un 20 y pico %. Yo creo que hubo un poquito más de abandonos que en chicas, que yo creo que rondaba el 20%, pero por debajo, entre el 15 y el 20, y en chicos está entre el 20 y el 25. Y de los que finalizaron la prueba, pues un 44%, 44,5%, consiguieron marca personal. Si lo comparamos con el total,
un 35. O sea, ya eso nos da una indicación que, bueno, las chicas parece que son más fiables. O ajustan más el tiro. Este año Valencia. Se les dio mejor. Y bueno, ahí también tuvimos algunos debutantes con marcas de 10 kilómetros, pero no he podido investigar ahí mucho más. Mira, me parece interesante porque tienes las tablas en tu blog. Si queréis entrar al blog de Pablo, si buscáis es pablovillalobosextremadura.blogspot.com. Sí, pero bueno, yo creo que si pones pablovillalobos.com, Pablo Villalobos blog, te acaba saliendo. Están las tablas de en qué kilómetros se retiraron tanto las femeninas, las chicas con los chicos. Y lo curioso es que siempre el mayor número de retirados o retiradas se produce en el 25. Sí. 5 mujeres de 14. 25-30 es o sea, por ejemplo, en chicas fíjate. En chicas hubo 15 retiradas, pero hay una que no ha salido en los datos. Y de las 14 retiradas, pues 9, o sea, prácticamente 2 de cada 3 fueron en el kilómetro 25-30. Sí. También es un poco lo normal. Lógico, claro. Solo hubo una en el 35, que ya a lo mejor, pues ya la que se paró en el 35 porque tuvo algún problema y a lo mejor alargó. Y una entre el 5 y el 10. Sí, y entre el 5 y el 10 o el 15 incluso, claro. Pues puede ser lesión, como es el caso, por ejemplo, de Tariku, ¿no? Que paró en el 10. Pues eso, alguna molestia, venían con alguna molestia que pensaban que les iba a dejar correr y enseguida en los primeros kilómetros pues se vieron que no. En chicos pasa un poco lo mismo, prácticamente 24 corredores de los 40, o sea, más del 50% pararon entre el 25 y el 30. Y uno en el kilómetro 40, qué rabia. En el kilómetro 40 le faltaron los 2 kilómetros que ya tienes que ir mal para encima de esos que son ahí un poquito ya bajando. Sí, ya iba, como lo tenías aquí señalado, 10 segundos por debajo. 10 minutos por debajo de su personal correcto. best. Por ejemplo, en comparativa, en ese doble eje, ¿no? de dónde se retiraron y a qué ritmo iban, por ejemplo, en chicas, prácticamente más del 50% iban a ritmo de marca personal cuando se retiraron. En el último paso, yo también pienso que, claro, entre un paso, los pasos sabéis en el maratón son cada 5 kilómetros, en 5 kilómetros pueden pasar muchas cosas. A lo mejor el 25 iban bien y en el 28 iban muy mal. Sí. Pero bueno. Eso pasa en el maratón de un kilómetro a otro. Sí. Pues de 8 de 14 chicas, pues cuando se retiraron, en el último tiempo de paso, cuando se retiraron, iban en marca personal y 3 más iban aún menos de un minuto de su marca. O sea, prácticamente el 75% de los corredores iban todavía bien desde fuera, ¿no? Desde los que siguiéramos la aplicación y digo, sí va bien. Y de repente, pum, no está, ¿no? Sin embargo, en chicos me parece que va un poco... En chicos sí que hay los que aguantaron un poquito más. Sí, quizá. Aguantaron un pelín más porque sí que es cierto que hay casi la mitad de corredores que iban en marca personal. Si sumamos a los que iban pegados a su marquita, a su marca personal, pues hay la mitad justo, 20. Pero sí que hay un grupo grande de hasta 16 corredores que cuando se retiraron ya en el parcial ya iban pinchando, ya iban perdiendo entre 1 y 5 minutos. Y luego sí que hemos visto que hay en chicos, pues ha habido 4 corredores, un porcentaje muy pequeño, un 10%, que han apurado y cuando se pararon ya iban mal, ya iban lejos de su marca, o sea que bueno, que quizá estiraron demasiado con la esperanza de encontrarse mejor y llegar a meta. Entonces, bueno, pues ahí están esos datos. Pueden ser curiosos, nos pueden servir para hacernos una idea de cómo afrontar los élites en una maratón como Valencia, que es un poquito especial, ya lo hemos dicho. Pero bueno, el año que viene me comprometo a hacer otro. Es que me parece lo más interesante, analizarlo año tras año y entre pruebas para ver cómo se producen esas diferencias. Sí. Aquí en España tendríamos equivalente, yo creo que para hacer la comparativa podría ser Sevilla, porque bueno, pues es una maratón también con un perfil muy bueno como el de Valencia, muy plano, que todo el mundo va con la mayoría de la gente de los corredores de élite van con una idea de hacer marca personal o hacer marcas mínimas, porque ahí ya además en Sevilla, por ejemplo, 2026, que es el 15 de febrero, ya valdrán esas marcas no solo para el Europeo de 2026, sino para el Mundial de 2027. Así que, bueno, pues lo mismo nos ponemos ahí deberes. Bueno, me encantan ¿Vosotros, los datos. ¿Vosotros qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho en vuestras maratones? Cuando ibais para marca y veíais que no, aguantabais hasta el final, habéis llegado, os habéis parado ya cuando veíais que aquello no tenía solución. Bueno, ya no. Hombre, yo creo que los populares tenemos más ases en la manga. Es decir, si corremos para bajar una marca y nos damos cuenta, porque no siempre te das cuenta, o siempre a veces quieres arriesgar un poquito más, si te das cuenta que no te va a salir, tienes la baza de la diversión. Y dices, vale, ya está.
Vale, Pues hasta a aquí llegar, la a parte llegar. que voy a competir, veo que no me va a salir, pues de aquí al final me lo paso pipa y bajas 10 segunditos, 15 y más o menos ya a mí me pasa y te lo pasas fenomenal. No me pasó eso en la última maratón, que ya lo contaremos, pero bueno, no pasa nada en la maratón del Chalicante que sin bajar el ritmo, sí las sensaciones fueron muy diferentes. A lo mejor ya estabas El ahí final un de poco... carrera fue larguito, una prueba interesante que siendo la primera edición creo que funcionó bastante bien, algunas cositas a mejorar, pero bueno, un recorrido interesante y ya veremos. Por cerrar Maratón de Valencia, Pablo, ¿algún desempeño particular o individual que quieras destacar, alguien que te sorprendiera? Bueno, has hablado de casos de gente que se retiró, que lo pasó mal, pero alguien que dijera, joder, pues mira, es que quiero destacar a esta persona porque rindió excepcionalmente o lo peleó, no sé. Bueno, yo creo que los que vieron la prueba coincidirán conmigo que, bueno, pues lo que hemos dicho antes, el ritmo de las liebres fue un poquito más lento que el de carrera. Yo hubo un momento a mitad de carrera, las chicas empezaron a correr antes, porque es cierto que el primer 5K lo hicieron bastante lento, pero de repente el parcial del 5 al 10 fue brutal y ya a partir del 10 pues cogieron un ritmo que después de esa previsión inicial de ese primer 5K que parecía que habían salido muy tranquilas, pues se metieron en un ritmo que proyectaba a meta pues una marca como fue al final, ¿no? Hicieron marca personal las dos corredoras keniatas que llegaron ahí en cabeza y mejor marca mundial del año en maratón y unos marcones, pues un resultado espectacular que además pues lo decíamos antes que parecía que Valencia pues también necesitaba una gran marca en categoría femenina y salió, ¿no? Y en categoría masculina se hizo más de rogar porque el ritmo fue más tranquilo también desde el inicio, además daba la impresión de que los corredores no querían seguir a las liebres, les dejaban como mucho margen, iban las tres liebres ahí en paralelo y 5 o 10 metros detrás. Estaba el keniano Korir, que parecía que era el único que se pegaba a las liebres, pero bueno, tampoco le pedían mucho más y los ritmos eran más lentos. Bueno, llegó un momento casi justo antes de que se pararan las liebres, que se pararon en el kilómetro 25, que parecía que la proyección de marca era para 2 horas 3 largas, 2 horas 4, y diciendo, bueno, pues si encima el maratón se puede hacer duro, claro, si realmente están yendo lentos porque está haciendo unas condiciones exigentes, lo mismo, incluso se puede ir a peor la marca, ¿no? Pero de repente, en el 25, encendió el motor este hombre. O sea, es que corría y guardaba ahí, sí señor. Y fue increíble, o sea, hizo los últimos 17 kilómetros a ritmo de 2.51, 2.52 el 1000, que es ritmo de récord del mundo de maratón. Lo que pasa es que, claro, bueno, como iba a esa proyección de 2-3 largos, al final le rebajó a esa proyección casi más de un minuto y mejoró su marca personal, hizo récord de la prueba y mejor marca, estuvo cerca de la mejor marca mundial del año, creo, no sé si era 2.2.13 y hizo 2.2.24, o sea que la verdad es que fue una prestación espectacular y del grupo de atrás, tanto el alemán como el noruego, que venían, el noruego debutaba, hicieron también muy buena carrera y se comieron a todo el grupo delantero y acabaron en 2-4. Segundo, o sea, y tercero, ¿no? Sí, con marcas, con récord de su país. El japonés, que entró cuarto, también hizo récord de Japón por un segundo. O sea que, bueno, al final yo creo que las dos primeras kenianas y los 4 primeros chicos hicieron prestaciones muy interesantes. Y los españoles, pues yo creo que en chicas sí que tanto Merichel como las dos primeras corredoras españolas que hicieron marca personal, 2.23, 2.24. Estoy intentando recuperar el ranking, pero me está fallando la web. Dame un segundito, ahí estamos. Ahí te he clasificado ahora, hombre, que tengo yo ahora la memoria. Sí, justo la tenía cargada, pero se me... Esther Navarrete, tanto Merichel como Esther Navarrete pues consiguieron una muy buena marca personal, sobre todo Merichel, que sí que lo había dicho en la rueda de prensa, confirmó que estaba muy bien y hicieron muy buenos resultados. Y en chicos pues no hubo así a lo mejor ningún super resultado, la gente esperaba pues a lo mejor eso de Tariku que volviera a atacar un poco el récord de España o Shakir se acercara, o Carlos Mayo también, que había mucha expectativa, aunque el año pasado le costó y acabó haciendo 2.11, se esperaba, es un corredor que tiene madera para poder hacer pues eso, un 2.5, 2.6. Pero bueno, hubo muchos corredores entre 2.7, 2.8, algunos debutantes, como por ejemplo el extremeño Jorge que hizo 2.8, segundo español. O sea que, bueno, yo creo que hubo Carro, por ejemplo, que también debutaba, hizo también
buena carrera. Nassim Hassaus, que también debutaba, también hizo muy buena carrera. O sea que, bueno, hubo varias marcas personales, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que fue una prueba interesante para todos, ¿no? Tanto en el plano internacional los primeros como a nivel nacional. Pues muy buen cierre de año. Con esto podemos dar el año deportivo por cerrado, salvo por una cosa de la que hay que estar muy pendiente de aquí al 31 de diciembre. Sí, bueno, es lo siguiente. Volvemos a dar un poco la tabarra. ¿Os acordáis el año pasado que acabamos también, que llevamos? Acabamos el año también lanzando, bueno, esa idea. El año pasado, pues era el 10º aniversario, se podría decir, de la San Silvestrada, que hicimos en 2014, que fue ese reto de correr varias carreras de 10 kilómetros el 31 de diciembre, varias San Silvestres. Ese año lo hicimos de la mano de Kia y de una agencia de comunicación que lo lanzaron como un proyecto pues chulo para destacarlo ahí a nivel de imagen, y contaron conmigo como un poco embajador del proyecto y nos pegamos esa paliza. La idea era haber hecho... O sea, el proyecto en sí eran 3 San Silvestres, porque claro, la cuarta era la San Silvestre Internacional, que tiene la pega de que hay que hacer una marca para poder correr. Yo sí tenía dorsal ese año para haber hecho la cuarta, pero bueno, pues por temas andaba con el Aquiles preparando en ese momento la Maratón de Sevilla en 2015, todavía con la idea de hacer la mínima para unos Juegos Olímpicos, los de Río, en ese año, y decidí no correr finalmente la internacional. Entonces un poco el año pasado era un poco la revancha de decir voy a por las 4. Por temas personales, pues al final no lo pudimos hacer, no pudimos correr, no estaba en Madrid, tuve que volver a Madrid, estar fuera y volver a Madrid el 31 y ni siquiera pude disputar la internacional, que era la última, no estuve viéndola allí en el estadio. Pero te pudimos ver en la última curva ahí donde nos ponemos siempre ahí animando, en la última callecita que da entrada a las inmediaciones del estadio. Pero este año pues nos hacemos la propuesta y además nos hemos buscado, que el año pasado no nos dio tiempo, pues aprovechar un poco para una causa solidaria que yo creo que lo merece, una causa además con la que llevo yo por lo menos personalmente muchos años colaborando, que es el proyecto de Kilómetros por Sonrisas de la Fundación Teodora y Eurotaller, que es una cadena de talleres, ¿no? de reparación de automóviles que pues se han vinculado al deporte, al running, durante muchos años patrocinando la carrera del taller. Y a través de la Fundación Teodora, que es una fundación que originariamente es de Suiza y lo que se dedican sobre todo es aquí en España el proyecto que tienen es a través de los doctores Sonrisa, que son unos payasos que hacen visitas a hospitales en toda España para visitar a esos niños y niñas y sus familias y el personal médico que les está atendiendo, enfermeros, que al final son situaciones, estancias de larga duración, operaciones, enfermedades muy graves a una edad temprana que, siempre da un poco de mal rollo, ¿no? Y sobre todo son niños y lo pasan mal, y lo pasa mal la familia y lo pasa mal los que le atienden, ¿no? Porque no deja de ser una situación, pues, dentro de que siempre estar enfermo no es agradable, pues a un niño pues da mucho más reparo. Entonces hacen visitas a centros hospitalarios y les alegran esa estancia, ese momento, les hacen reír, les hacen disfrutar, les hacen recordar que son niños, no solo enfermos. A ellos y a sus familias, que es muy importante. A ellos y a sus familias y a los enfermeros y a los médicos que están por allí, todos necesitan esa inyección de felicidad y de alegría y de sonrisas, y estos doctores Sonrisa pues son los que lo llevan, y la Fundación Teodora es la que organiza estas visitas, y ya desde hace mucho tiempo tienen este proyecto de Kilómetros por Sonrisa, que lo que consiste es en participar en pruebas, en carreras populares, con una camiseta, que la tengo aquí, una camiseta de Eurotaller, de la Fundación la Teodora. Camiseta azul-verde, que hemos visto en muchas carreras. Exactamente, seguro que os suena de verla en pruebas, y si participas se puede pedir de forma gratuita a través del blog de Kilómetros por Sonrisas. Sonrisas.com. Sí, se puede solicitar que te envíen las camisetas y con ella
participar en cualquier prueba y les mandas una foto con el dorsal en meta o lo que sea, y esos kilómetros que hayas hecho en esa carrera, pues la Fundación o sea, Eurotaller pues hará una donación de €1 por cada kilómetro para poder financiar esas visitas de los doctores Sonrisa. Entonces, en este caso, como el último día del año vamos a sumar, pues yo personalmente voy a intentar sumar 40 kilómetros, 4 San Silvestres, pues hemos dicho, pues qué mejor que ir de la mano de Eurotaller y de la Fundación Teodora para que esos kilómetros de ese 31 de diciembre, qué mejor manera que una fiesta del running como es hacer una San Silvestrada, como le decía yo el otro día a Chema, una rave del running, un fiestón, todo el día 12 horas ahí para arriba y para abajo, pues qué mejor que sumen, ¿no? Entonces cualquiera, tenemos en mi blog y luego lo compartiremos en las redes sociales, un formulario, el que quiera participar en la San Silvestrada, pues haciendo varias, aquí en Madrid tenéis en el blog toda la información de todas las carreras que hay el 31 de diciembre, las fechas de inscripción y incluso yo os pongo ahí qué podéis hacer, qué modalidades podéis hacer, una por la mañana, una por la tarde, 2 por la mañana, 2 por la tarde, 3, 4. Sí, ¿no? porque en este caso hay que decir que es verdad que cuando tú lo hiciste por primera vez teníais la facilidad de que una marca de coches os llevaba de un punto a otro, ahora... Teníamos la logística que preparada, pero claro, cuando uno tiene que prepararse su propia logística y además con lo que es la fecha, ¿no? El 31 de diciembre, que siempre es una fecha ahí, pues eso, comidas familiares, cenas familiares, amigos, etcétera, etcétera. No es fácil organizarse, entonces bueno, eso en principio respecto a la San Silvestrada, pero bueno, que si queréis sumar kilómetros para la Fundación Teodora, igual, coger la camiseta, hacer, aunque solo corras una, aunque la corras en León, aunque la corras el 28 de diciembre, o sea que en ese aspecto dar visibilidad al proyecto para que pidáis vuestras camisetas o las manden y podáis sumar kilómetros para la Fundación Teodora, para esas visitas de los doctores Sonrisa durante todo, bueno, este final de 2025 y para todo 2026, porque el proyecto pues sigue en marcha, lleva en marcha ya 10 años, que han hecho 10 años de apoyo a este proyecto y en 2026 pues seguirán financiando esas visitas y gracias a vuestras carreras con las camisetas de la Fundación Teodora. Nada. ¿Y cuánta gente, porque esto ya lo has estado, aunque vamos a poner la información, también vas a compartir en tus redes sociales y va a estar a disponibilidad de todo el mundo, ya hay gente dentro de tus propios grupos de entrenamiento y amigos que se están sumando? ¿Tienes ya gente que va a correr las 4? Las 4 no. Las 4 no, porque claro, al final esa marca para correr la San Silvestre Internacional te piden un tiempo de 38, 45, me parece, o 39. 39 para hombres, 45 para mujeres. 45 para mujeres. A ver, vamos a ver. Alguien que se plantee correr 40 kilómetros en un solo día, aunque sea fraccionado en 4 veces, un corredor normal no es. O sea, que esos 39 o 45 pueden entrar dentro del rango, que pueden ser bastante accesibles. Bueno, todavía no hay nadie que se atreva a hacer las 4, de la gente que me ha dicho que va a hacer. Sí que hay varios que van a hacer 3 y lo más habitual pues es hacer 2. O hacer 2, una por la mañana y una por la tarde, o sí que es más habitual, que ya lo hay gente que lo suele hacer, no de forma habitual, pero sí hay más gente que lo hace, el correr las dos San Silvestres por la tarde, ¿no? De aquí de Madrid, de Vallecas. La popular, luego volverse a la salida y hacer la internacional, ¿no? Entonces, bueno, si hay más gente que se anime, que ese día no tengáis otra cosa que hacer y os apetezca sumar kilómetros. La experiencia es buena por la gente que lo hizo el año pasado, porque yo no lo pude hacer, pues sí que tuvimos un grupo de WhatsApp ahí que estuvimos siguiendo ese día todo, un poco cómo iban de un lado para otro los corredores, cómo iban cumpliendo objetivos. Bueno, se hace duro porque si uno empieza con muchas ganas, pues la fatiga va sumando y calentar, enfriar, pues es un extra también de fatiga, pero bueno, la experiencia en general, si uno elige un ritmo cómodo, no cómodo, depende de lo que se quiera exigir, ¿no? Es un poco la estrategia que todavía no he definido yo, que decía, ¿no? De si va a hacer uno 30, 40 kilómetros, va a hacer 3 San Silvestres, pues a lo mejor hay que plantearse que el ritmo de 10K, si nosotros tenemos, imagínate, si puedes hacer 50 minutos en un 10K, pues a lo mejor no hay que salir a hacer 50 minutos. A lo mejor, porque al final hay que pensar en el global, ¿no? Si vas a hacer 30 kilómetros, ¿cuánto harías en una carrera de 30 kilómetros? Pues a lo mejor si en 10 vas a 5, en una carrera de 30 a lo mejor vas a 5:20. Pues a lo mejor te tienes que plantear hacer los 10K, las 3 carreras a 5:20 o 5:15, un poquito más, pero no a 5, porque probablemente a lo mejor eso
en la última te va a costar. Yo tengo que decir que el año pasado hice 3, corrí Las Rozas por la mañana, San Silvestre Popular y San Silvestre Internacional, y las 2 primeras me las tomé un poquito más tarde. Yo venía de correr maratón, es verdad que ya venía con una base después del maratón de Valencia de kilómetros buena, pero a mí me pareció súper interesante el ver cómo el cuerpo responde al cansancio. Porque, claro, cuando corres los 30 kilómetros seguidos, vas acumulando conscientemente, lo vas sabiendo que te vas cansando. Pero cuando corres una carrera de 10 por la mañana que no te has esforzado a tu máximo, y entre comillas vamos a decir que llegas bien, llegas no fácil, pero que llegas poco cansado, tiendes a pensar que la segunda empiezas de 0. Pero no. Y empiezas, bueno, y tú dices, bueno, pues el cuerpo no responde igual. No responde igual. Aunque quieras volver a ir tranquilo otra vez, ya el cuerpo te empieza a decir, no, ¿te acuerdas que esta mañana? Pues no, pues esto lo tienes aquí en el banco. Y sobre todo se nota a nivel de sensaciones. Sí. Yo por ejemplo, cuando he corrido las 2 San Silvestre, que sí que lo he hecho, las 2 San Silvestre Vallecanas, popular e internacional, ha habido alguna vez que he hecho las 2, no a tope, pero intentando hacer el mejor tiempo acumulado de las 2, ¿no? Que se puede ser también un objetivo, ¿no? Voy a ver si corro 2, a ver cuánto hago en la suma de las 2. Hacer el mejor resultado posible en la suma de las 2. Claro, si haces una muy bien, luego la otra tiene que ser te más cuesta, tranquilo, ¿no? Entonces sí que, claro, ahí hubo mucha diferencia porque la primera fue la popular y sé que, bueno, pues me vi un poquito más en carrera, estaba un poco ahí en el top 10 y pude disputarlo un poco más, salir más a los cambios de ritmo, es que tú además al grupo. Corres en un entorno que te anima a correr, claro, entonces, vas con los de delante. Salí muy rápido, pinché más, la segunda carrera fue más a ritmo. Hice 20 segundos más lenta la segunda carrera, normal, estaba cansado, lo que tú dices, ¿no? Es difícil mantenerte ahí en el top. Pero no solo fue un poco más lenta, sino que fue más rítmica. ¿Por qué? Porque ya no vas tan sobrado de energía para esos cambios de ritmo, decir, voy a salir rápido y me pego al grupo. No, yo ya salí, cuando salí en la internacional, cuando dieron el tiro dije, yo ya mi ritmo, que se vayan donde quieran porque tengo que llegar a meta esta segunda. Bueno, además que las series internacional salen a una leche, y los primeros 5 kilómetros son muy, muy rápidos. Pero bueno, es una experiencia interesante. Yo animo a quien tenga curiosidad, que no lo haya hecho nunca, que lo pruebe. A lo mejor puedes empezar probando con 2, no hace falta que te hagas las 4 de golpe, pero es una experiencia muy interesante y sobre todo en este caso, si os sumáis a Kilómetros por Sonrisas, solidaria, que lo hace todavía mucho más bonito. El doble de kilómetros, o el triple o el cuádruple, o sea, lo que queráis. Ya nos iremos contando, Pablo, vamos a dejarlo aquí porque además, justo, cosas del directo, estamos grabándolo el lunes, el mismo día que vamos a subir el episodio, te tienes que ir a la radio a hablar de este proyecto. Justo. Ya nos iremos contando y en principio este es el último A tu ritmo de la temporada. Hoy es 15 de diciembre, dentro de 2 semanas será 30, 29, con lo cual estaremos metidos en precisamente la preparación de esas carreras, pero prometemos que vamos a intentar grabar un especial de lo que vaya pasando ese día y a ver si volvemos en enero contándoos qué ha pasado en esta iniciativa y esperemos que sean muchas sonrisas. Así que si os sumáis en el reto aquí en Madrid a hacer 2-3, poneros en contacto con nosotros porque a lo mejor podemos participar en ese especial. Tenemos el grupo de Telegram, recordad, si lo buscáis, si sois usuarios de Telegram, en A Tu Ritmo Chat, ahí tenemos un chat bastante activo con participantes, vamos a poner la información ahí para que la podáis consultar y si nos queréis escribir a las redes sociales del programa, a las redes de Pablo, al email aturritmo@formatopodcast.com o donde queráis que nos podéis localizar, estaremos encantadísimos de saber que vais a disfrutar el 31 o el 30 o el día 1, cuando sea corriendo porque nos encanta. Muchas gracias por estar ahí y muchas gracias, Pablo, por este análisis tan interesante del cierre del 2025. Venga, pues feliz año a todos. Feliz año. Disfrutar el 31. Adiós. Esto es A Tu Ritmo, el podcast de los corredores populares.